final del capítulo 4 del Evangelio de Yeshua según Mateo, vimos que el Señor comenzó a predicar exhortando al pueblo a arrepentirse porque el reino que él estaba representando se había hecho cercano a los hombres, y comenzó a enseñar justo en el norte de Israel, en aquella tierra en que, de acuerdo a la profecía, pues debía resplandecer luz. Y entendiendo que esta luz de la que habla el profeta tiene que ver con el conocimiento de Dios. Este conocimiento del Señor sería hecho cercano a los hombres por la explicación simple, pero a la vez profunda, de la enseñanza de Yeshua. De manera que Él estableció una estrategia para que su enseñanza fuera establecida en la tierra como el reino que se había acercado, porque su enseñanza nos vincula directamente con las palabras del Padre, las cuales vemos en la ley que fue dada a Moisés y los profetas. Esa es la estrategia. Es decir, en el momento en que tú y yo asimilamos la enseñanza del Maestro, del Hijo de Dios, en ese momento el reino de los cielos es cercano a ti. ¿Por qué? Porque comienzas un proceso de restauración en tu vida. Por esa razón, veremos que el Señor comienza a hablar de principios bíblicos que se encuentran en las Escrituras, lo que confirma que la enseñanza que debemos adquirir de Yeshua se encuentra plenamente respaldada por el Antiguo Testamento y los profetas. Y Yeshua nos va a enseñar que, muy contrario a lo que se ha enseñado en el cristianismo, en realidad son los mandamientos de Dios lo que Yeshua enseña a cumplir, al grado de que después de explicar las bienaventuranzas que va a comenzar a mencionar en ese capítulo 5, pues el Señor emitió una sentencia acerca de tener mucho cuidado con no enseñar a cumplir la ley, sino dar una enseñanza enfocada en lo contrario, a no cumplir la ley, en que se basó Yeshua precisamente para dar su enseñanza en su ministerio. Cuando el Señor habló acerca de que si en verdad le amamos, que deberíamos de cumplir sus mandamientos, Él se refirió a los mandamientos del Padre, que si cumplimos en ello nosotros estaríamos demostrando con hechos tangibles que en verdad le amamos. Juan capítulo 14, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entendiendo, por supuesto, que si guardamos sus mandamientos, que son los mandamientos del Padre, estaríamos demostrando que amamos lo que Yeshua ha hecho con nosotros, y entonces seremos bienaventurados. Y dice el versículo 1 de Mateo 5: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Está hablando de Yeshua, que pues estaba sanando a muchísima gente. Muchas personas estaban viniendo al Señor para ser sanadas, obviamente físicamente, gente que estaba teniendo muchos problemas, porque como vimos desde el capítulo anterior, al Señor lo estaban siguiendo muchas personas que querían ser sanadas en todos los sentidos, tanto físicamente, incluso en aspectos espirituales, como vamos a ir viendo en el curso de este evangelio. Y vimos precisamente que el móvil de la estrategia del Señor fue la sanación física de las personas para exponer su enseñanza, una enseñanza que trascendía a esa sanidad en el cuerpo, es decir, a través de su enseñanza para sanar el alma. Es decir, cada enseñanza que él llevaba a cabo, al mismo tiempo, él estaba sanando físicamente a las personas. De manera que el propósito del Señor fue que la gente comprendiera que lo que realmente estaba pretendiendo él era dar vida desde ese momento. A partir de ese momento, que la gente comenzara a adquirir todo lo que necesitaba para tener una vida eterna, una sanación que trascendería a su tiempo de vida en este mundo.
Así es que vemos que el Señor se encontraba en este monte, en donde quizás podía ver a toda la multitud que necesitaba ser sanada. Y ese fue el momento perfecto para instruir a sus discípulos. Estos 12 discípulos que serían preparados durante 3 años y medio por el Maestro para esparcir en su momento por toda la tierra esta buena semilla, la buena semilla de su enseñanza. De manera que en esta ocasión la enseñanza en el Sermón del Monte es especial porque no fue una enseñanza general para todos de inicio, claro, sino para los aprendices primordialmente, para estos discípulos, aquellos que habían sido dispuestos para llevar el nombre del Señor, el nombre de Yeshua, tal cual como lo hizo el apóstol Pablo, y podemos imaginarnos un tiempo que sería como un curso intensivo en el que Yeshua viviría literalmente con sus discípulos, porque ese curso no estaría sujeto a horarios ni días establecidos, sino que formaría parte de sus vidas en estos estudiantes, los discípulos de Jesucristo. Dice verso 2, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurados en el griego es la palabra makarios, que significa dichoso, bendecido. De manera que si lo que queremos es la bendición de Dios, entonces debemos tener presente siempre todos estos principios que en sí mismos serán el reflejo de la santidad del Señor en nuestras vidas, sin necesidad de hablar ni decir lo que somos o pretendemos ser. Nuestros propios hechos deben ser el testimonio de que efectivamente estamos siendo bendecidos por Dios. Y aquí Yeshua nos va a enseñar de la misma manera en que enseñó a sus discípulos. Por otro lado, a nivel general, el hecho de que Yeshua se haya apartado para hablar con sus discípulos no significa que toda esta enseñanza no sea para las multitudes. Por supuesto que sí, solo que de entre todos los creyentes habrá quienes sean llamados para la enseñanza, quienes en su caso estarán más comprometidos a dar testimonio de que han asimilado la enseñanza del Maestro. Pero por supuesto que todos estos principios que implican la bienaventuranza de la que va a hablar el Señor son por supuesto para todos, son principios que debemos pretender alcanzar todos, sin excepción. En cada una de las bienaventuranzas el contexto del reino es el reino. Dice el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí vemos como una vez más se cita el reino de los cielos como el contexto acerca de lo que en un momento dado nosotros tenemos que tener presente siempre. Y bueno, en cada vamos a poner atención y tener presente en nuestra mente el concepto del reino de los cielos cada vez que el Señor va a hablar de cada bienaventuranza en este capítulo. Esto va a ser muy importante para poder conectar estos dones que estamos llamados a adquirir con el propósito que tuvo el Señor en su venida. Y bueno, en este sentido, dice el Señor, los pobres, habla de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues bien, en este sentido, la pobreza del espíritu, pues es una referencia a la humildad en el espíritu. Porque por causa de esa humildad es que podemos recibir todo lo bueno que el Señor nos pueda instruir. Lo que no sucedería con un espíritu arrogante, lo contrario, que considera que todo lo sabe y que considera que no puede recibir algo bueno de otras personas, que es lo que sucede lamentablemente con quienes, siendo líderes de algún movimiento, desechan la opinión de otras personas cuando piensan diferente que ellos. Y lo primero que hacen, ¿qué es lo primero que hacen esas personas? Quizás por temor, quizás puede haber muchas razones. Pues lo primero que hacen es tratar de suprimir a todas aquellas personas que piensan diferente,
Y pues eso es triste, pues es un error. Lo único que reflejan es todo lo contrario a esta bienaventuranza. Es decir, no hay una, no hay una pobreza en el espíritu, no hay una humildad, no hay una actitud humilde, sino todo lo contrario. Esa actitud es muy vista hoy en día y lo lamentable es que así aprenden muchas personas a hacer lo mismo y adoptan esta actitud como que de cerrar filas y conceptos como esos y es algo totalmente equivocado, muy errado. Yo, yo considero, yo pienso, salvo la mejor de opinión de todos ustedes, que nadie debería de adoptar una actitud en ese sentido con relación al conocimiento de la escritura. Todos somos aprendices. No hay una persona en este mundo que pudiera decir que lo sabe todo en relación a la escritura. Podrán, podrán pues incursionar en otro tipo de conocimiento que tendrá fama de conocimiento muy, eh, muy de mucha altura. Por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que están muy interesadas en el misticismo judío, hablando de la cábala, y en donde se habla de conceptos de muy supuestamente de mucha altura. Pero independientemente de que no es un conocimiento bíblico, sino que muchas veces incluso se desfasa de los principios de la escritura, no es un conocimiento que tenga que ver con la palabra de Dios, literalmente. A eso me refiero yo. No se trata de que tú veas en una persona que sabe mucho, que conoce mucho, cuando te empieza a hablar de otro tipo de temas, de otras cosas que no son de la escritura. La escritura en sí misma tiene un conocimiento tan vasto que la vida de una persona no alcanzaría para llegar al punto final de decir, lo conozco todo lo que tenga que conocer de la Biblia. Eso es un error, sería un error. Eh, un servidor he tenido la oportunidad de repasar en diversas ocasiones la escritura y cada vez que lo hago, siempre aprendo, el Señor me deja ver algo más que anteriormente no había visto. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso y es lo que te tiene apasionado de la escritura. Porque conforme vas avanzando en el conocimiento de Dios a través de su palabra, entonces el Señor te regala un poco más de revelación. Como que te da poco a poco. El Señor no te va a dar todo el conocimiento de sí de golpe porque no lo vas a poder asimilar. El Señor va a ir poco a poco. Por esa razón, entre el pueblo habrá muchos, pero muchos que sepan mucho de la palabra de Dios y habremos muchos más quizás que quizás sepamos muy poco. Pero lo importante es que nos mantengamos como pueblo, que entre unos y otros nos vayamos apoyando en el conocimiento de la escritura. Y, no, y el peor error que podríamos nosotros cometer es adoptar una actitud arrogante acerca de la escritura, ¿sí? Porque estaríamos rechazando esta bienaventuranza, la pobreza de espíritu. Porque al rechazar la pobreza del espíritu como una bienaventuranza, como una bendición para nosotros mismos, la estaríamos rechazando. ¿Qué es lo que sucede? Estaríamos nosotros mismos cerrándonos la puerta al reino de los cielos. El Señor le dijo esto a los fariseos cuando les reclamó fuertemente, les dijo hipócritas, les dijo que a todas las personas que les estaban enseñando, les cerraban la puerta, que ellos ni siquiera entraban y también a ellos, a los que querían entrar, les cerraban la puerta. ¿Cómo les cerraban la puerta? Pues a través de esa actitud
de una enseñanza que no te lleva al conocimiento de Dios. Y si no te lleva al conocimiento de Dios puro, como lo hizo Yeshua, entonces te lleva a cualquier otro lado menos al reino de los cielos. Por eso, una vez más, son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es de que bueno, dice Filipenses capítulo 2, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Imagínate qué principio tan importante es el lograr que tú consideres a los demás superiores a ti mismo. Cuando tú logras esto, te va a permitir este mismo principio, te va a mantener con los pies en la tierra en todo tiempo, en todo momento. Y si tú permaneces así, pues entonces tienes la oportunidad de recibir todo lo bueno de cualquier persona, sin importar quién sea. Eso es una gran bendición. O sea, al final de cuentas vas a ser bienaventurado porque estás dispuesto a recibir todo lo bueno de quien sea, sin importar de qué movimiento sea la persona, etcétera. Siempre que, y cuál es tu filtro, cuál es lo que tú tienes que observar aquí, siempre que tenga que ver con la palabra de Dios, con la escritura, con tu Biblia. Porque en eso se basa el consejo de Pablo acerca de estimar a todos superiores a él mismo en ese sentido. Ser mejores personas también, pero también acerca del conocimiento, ¿sí? En ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos de recibir solamente lo que tenga que ver con la escritura. Este es un principio básico de la humildad que deberíamos nosotros adquirir, que debemos asumir como estudiantes. Las personas que tienen el atributo de la humildad en el espíritu, pues nunca se jactan de ser mejores que los demás. No desprecian lo que las demás personas puedan compartirles acerca de su entendimiento de las escrituras. Los humildes de espíritu son conscientes de su verdadera condición ante la santidad del Señor. Pero los arrogantes no. Ellos se consideran ya justificados por su propia justicia. Lucas 18, verso 9 al 14 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. ¿Qué significa? Pues significa que uno tenía todo el conocimiento de la escritura. Y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, hablando de este publicano. Justificado. Descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De manera que es importante que oremos al Padre para que la conciencia de nuestra verdadera situación no nos abandone, sino que esa conciencia nos permita mantener la humildad en el espíritu. Porque como vemos, pues el don de la pobreza en el espíritu es de las primeras bienaventuranzas, lo que implica que es la condición para poder iniciar este camino al lado del Señor.
Esa es la razón por la que al ser la primera bienaventuranza, Yeshua dijo que quien tenga la humildad en el espíritu, de los tales es el reino de los cielos. Una expresión que se encuentra unida con las primeras palabras de Yeshua al iniciar su ministerio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y habiendo estado entablado esta condición para que sus propios discípulos tuvieran este grado de humildad en el espíritu, entonces Yeshua comenzó a citar las escrituras. Una vez que ellos ya tuvieran este principio comprendido y en consecuencia la disposición de humilde para recibir todo lo que les iba a hablar el Señor, les dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yeshua en esa expresión citó al mismo tiempo varias profecías que hablan de la consolación de Dios para su pueblo, pero una de ellas es la profecía de Isaías acerca de lo que él haría como el Mesías, Yeshua, en su primera venida. Y la enseñanza que les da a sus discípulos, pues tiene el propósito de que ellos en su momento lleven su nombre, con el enfoque de la consolación a los que lloran, a fin de que por la restauración de Yeshua reciban consolación. Dice Isaías 61, del 1 al 2. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Hasta aquí la primera faceta de la primera venida del Señor. Y en el contexto de la ley que hizo abundar el pecado, como en su momento lo cita el apóstol Pablo, por cuanto que la ley nos reveló la condición en la que nosotros nos encontrábamos, el resultado fue, ¿cuál fue el resultado cuando te diste cuenta de la condición en la que te encontrabas? Pues un quebranto, una condición tan lamentable y triste que al mismo tiempo en que entendiste que Yeshua murió por tus pecados, entonces te duele en lo más profundo. No hay dolor más profundo que saber que alguien que no merecía morir, murió por la condición en que tú te encontrabas. La palabra griega para llorar que se utiliza en esta bienaventuranza es la palabra penseo y se traduce como la palabra más fuerte para llorar en el idioma griego, que significa un llanto por los muertos, como el lamento más fuerte, apasionado por alguien que fue muy amado. ¿Has llorado así por la muerte del Hijo de Dios? Yeshua en esta bienaventuranza está hablando de esta conciencia. Llorar por el profundo dolor que te causa saber no solo que el hombre más justo murió para salvarte, sino incluso la forma en que murió. Cuando llegas a ser consciente de esto, no lo olvidas nunca. Porque el motivo del sacrificio del Señor se queda clavado en tu memoria y en tu alma. ¿Cómo podría alguien olvidar un amor tan grande? Mantener en tu corazón los motivos de ese amor demostrado en la cruz por el Señor te va a recordar por siempre que si alguna vez lloraste por ese motivo, tu dolor fue porque te diste cuenta de la condición miserable de tu vida y que de ahí mismo te rescató el Señor. La bienaventuranza mencionada por Yeshua también la podemos entender en otro aspecto, en otro sentido de llorar con aflicción del alma, lo que implica llorar por una circunstancia que afecta a la persona incluso por causa de otra u otras personas. En este sentido, la relación directa de las palabras de Yeshua con la fiesta de Yom Kippur tiene que ver con un mandamiento que
que te dice literalmente que debes de afligir tu alma. Dice Levítico 23, versículos 26 al 29. También habló el Señor a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Dice: y afligiréis vuestras almas. Y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Y justamente lo que sucedió con el sacrificio de Yeshua el propósito fue reconciliarnos con el Padre. Dice verso 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y bueno, tenemos por ahí estudios publicados del tema de Yom Kippur, para poder entender por qué razón tienes que afligir tu alma. El mandamiento no habla de ayunos, pero es algo mucho más importante, algo con mucho más sentido en todo este contexto de llorar, de afligirse. De manera que quien cumple el mandamiento de afligir el alma lo debe hacer consciente de que en verdad existe una causa muy, muy superior por la cual hay que afligir el alma. En ese sentido, la reconciliación del hombre con Dios por haber entendido la cruz, por haber comprendido el motivo de la cruz, representa una consolación, la consolación de Dios para todos nosotros, la cual es la bienaventuranza de aquellos que logran que otros entiendan que la única causa que trajo expiación al mundo fue Yeshua, el Hijo de Dios. Verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bueno, aquí esta palabra es interesante porque la palabra mansos en el griego es la palabra praus, que se traduce como apacible. Y bueno, bajo la idea de una personalidad fuerte pero debidamente controlada y con una actitud humilde. La idea principal de esta palabra era, la palabra griega, pues era una fuerza bajo control. Como si se hablara de por ejemplo, comparando la actitud de un animal, un semental, muy fuerte, grande, poderoso, un animal que se utiliza para el trabajo, pero que a pesar de toda esta fortaleza es un animal manso, listo, muy disponible para el trabajo, lo que nos recuerda la enseñanza de Yeshua en relación al yugo. Mateo 11, verso 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Así es de que, y bueno, recordemos que el yugo finalmente es su gobierno del Señor. Literalmente en el campo el yugo sobre el animal le impide que el animal vaya para un lado y para el otro. Por eso el Señor habla de ser manso y humilde, porque dice: aprendan de mí. Porque lo mismo estaba haciendo el Señor, lo mismo estaba haciendo Yeshua. Humildemente, mansamente estaba obedeciendo el mandamiento del Padre. Fue a la cruz en esa condición. Así es de que la invitación de que hace el Señor acerca de tomar su yugo es eso precisamente, y su yugo es su gobierno, toda su enseñanza que te va a impedir a ti, por muy fuerte que seas, mantener una actitud disponible para el servicio, para servirle a Él. ¿Cómo? En obediencia. Ese es tu servicio, tu obediencia. Sin importar qué tipo de personalidad tengas, muy fuerte, muy etcétera, la invitación del Señor es a que te sometas a su yugo, que tengas esa mansedumbre. Al recibir el yugo de Yeshua con el carácter de mansedumbre,
En ello adquirimos al mismo tiempo la capacidad de moderar nuestro carácter respecto al trato con nuestros prójimos. En ese sentido, uno de los aspectos comunes entre prójimos es el tema de los derechos o los privilegios que cada uno pudiera tener y en un momento dado que pudiera reclamar. Pero quienes han desarrollado el don de la mansedumbre tienen la capacidad incluso de ceder a sus derechos con tal de buscar la paz o incluso con tal de beneficiar a los que menos tienen. Por ello, la mansedumbre implica una fortaleza de carácter, no es una debilidad, es todo lo contrario. Por eso vas a ser bienaventurado, dichoso, feliz, porque vas a lograr el nivel de carácter que te va a permitir estar en paz con tus prójimos a través de muchas. Y bueno, esto solamente es un ejemplo acerca de los derechos y privilegios, ¿no? Hay infinidad de casos, de ejemplos que pudiéramos citar acerca de esta actitud que nos va a beneficiar mucho. El mayor de los beneficios de la mansedumbre, pues es que nos sometamos a la autoridad de Dios, al mismo tiempo que recibimos su bendición. Yeshua, al hablar de la bienaventuranza de los mansos, citó el Salmo 37, verso 11. Dice, pero los mansos se heredarán de la tierra, tal cual, literalmente como lo está diciendo el Señor, y se recrearán con abundancia de paz. Así es. Si quieres paz en tu vida, la bendición, la bienaventuranza de la mansedumbre es fundamental. Y como un atributo, también repercute respecto a nuestro trato con los demás, como lo decíamos. Y el apóstol Pablo lo cita también en su carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Dice, te está dando un consejo en tu propio beneficio, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Gálatas es, considera que en la misma circunstancia en la que se encuentra aquella persona con falta, quizás en algún momento tú te encuentres igual. Porque, dando por hecho que quizás caes en pecado, pero no necesariamente con toda la intención. Recordemos que en ocasiones podemos transgredir por descuido, ¿sí? Así es de que, pues bueno, la mansedumbre, un principio muy, muy importante. Verso 6 de Mateo 5 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El contexto de los que tienen hambre y sed de justicia nos vincula directamente con el reino de los cielos respecto a quienes buscan el conocimiento de Dios y cumplen su ley, porque en la obediencia de su ley se sacia el alma de los justos. Dice el Salmo 42, verso 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En ese sentido, hablamos de la justicia de Dios que se encuentra plasmada en sus mandamientos y de ninguna manera podríamos nosotros hablar pues de nuestra propia justicia. No es el caso. O en su caso de nuestro propio concepto de justicia, mucho menos tampoco. Porque como lo dijo el profeta Isaías, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todo lo que tú pudieras en un momento dado considerar que es justo y que tiene que ver con tus propias obras, pero que no son ajustadas a la voluntad del Padre que está plasmada en su ley, pues viene a ser como trapo de inmundicia. Dice Isaías 64, verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, y se está incluyendo el propio profeta, una vez más, si bien todos nosotros
Somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esto tiene que ver con la condición natural de cualquiera, de cualquier hombre. Nosotros en un momento dado tenemos una condición natural por causa del pecado original. Y eso es lo que te va a impedir por siempre, mientras estemos en esta condición, en la carne, nos va a impedir que en un momento dado nos consideremos a nosotros mismos como justos. En realidad, la única manera o el único vínculo que tenemos respecto a la justicia tiene que ver con la voluntad del Padre. Hablando, claro, del concepto, desde el punto de vista del concepto bíblico de justicia. Porque, repito una vez más, si tú quieres emplear el concepto propio de justicia, de tu justicia propia, pues no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando absolutamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese sentido, cada persona en todo el mundo tiene sus propios conceptos de justicia. Y no es el caso. Eso sería el cuento de nunca acabar. No hay ni siquiera tema de discusión en ese caso. Estamos hablando del parámetro general establecido por el creador de todas las cosas, el eterno. Así es que en este tema, en esta expresión del profeta Isaías acerca de la inmundicia, de como que implica la justicia de cada quien, del hombre, pues el profeta habla de lo lamentable que resulta confiar en la justicia propia. Fíjate, es muy importante que lo consideremos, porque esto trae como consecuencia que las personas no busquen a Dios. Claro, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en el momento que tú digas que lo que tú haces es justo, pero que ni siquiera consideras si realmente está alineado a la voluntad del Padre? Pues bueno, a final de cuentas, cualquier persona podría estar en la misma condición y pensar diferente que tú. Por eso sería un cuento de nunca acabar. No se trata de la justicia de cada quien. Cuando hablamos de la escritura, de la palabra de Dios, y tocamos el tema de la justicia, ahí los criterios personales no están involucrados. El tema de la justicia está conectado literalmente con la palabra de Dios, con su ley, porque solamente hay un juez, y ese juez es el Creador. Por ello es que Yeshua habla del que tiene hambre y sed de justicia de Dios, de su palabra, hambre de cumplir su voluntad. Esa hambre es saciada, entonces, cuando el que busca justicia busca al Señor. Moisés le dijo al pueblo: no penséis en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja delante de ti. No por tu justicia, por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. El Señor, tu Dios, las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hagamos pues que nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu tenga sed de justicia del Señor.